Adina, buenas tardes. Hola Julio, me encanta estar acá. Adina, leí tus textos, leí todo. Tú eres una mujer, obviamente te asumes, lo planteas, lo reconoces, lo dices, pues de un ámbito privilegiado, de señora de las lomas, y hablas de lo que deben hacer las personas en Garza García, en Nuevo León, en el área de Puerta de Hierro, privilegiada en Guadalajara, lo que deben hacer ante la próxima contienda electoral. ¿Qué estás planteando, Adina? Mira, el tema de las señoras de las lomas, y lo digo justamente en el subtítulo, habla acerca de lo que todos tenemos que hacer desde las diferentes posiciones políticas, realidades sociales en las que cada uno de nosotros estamos parados ante las elecciones que vamos a vivir en los próximos, o sea, el proceso electoral que empezó ya y que va a culminar en 11 meses. Y el punto más importante que planteo, creo yo, en los diferentes artículos, ambos artículos, independientemente de las minucias, es esta necesidad inminente de empezar a hablar y a conectar con aquellos que son diferentes a nosotros. Creo que el gran problema que existe en el país, independientemente de la posición social de cada uno, del trabajo, de la religión, de aquella realidad que cada uno de nosotros o de nosotras vivimos, es que hemos perdido esta capacidad de conectar con el otro desde un punto de entendimiento, de construcción o de reconstrucción del país, como la quieras ver, y este país no va a poder salir adelante o continuar hacia adelante, que sea la opinión que tenga cada uno de nosotros, si estamos polarizados, insultándonos, sin entendernos. Nadie construye ni un Lego con aquella persona o con aquel grupo o con aquel candidato al que se la vive insultando y golpeando y teniendo poco entendimiento. Creo que lo que más necesita hoy el país es el replanteamiento y reentendimiento de las diferentes realidades que existen en este México. Adina, tu postura en términos electorales concretos es de rechazo a Morena, a la presidencia de López Obrador y a favor de los grupos o de los partidos y organizaciones que están con Va por México. ¿Lo entiendo así? No, no, no. ¿No? Si lees toda mi trayectoria política, en el 2018 yo convencidamente voté por López Obrador. O sea, si te vas para atrás en mi archivo de el 2000, de mi archivo de todo lo que he escrito, convencidamente voté por López Obrador. Hoy no tengo decidida mi postura política. Me queda clarísimo que lo que está pasando hoy en día de ambos lados de las opciones electorales tiene que ver con una polarización que es cero constructiva para todos. Los discursos políticos de la derecha, de la izquierda, de arriba y de abajo tienen que ver con golpear al otro o golpear a la otra y no construir lo que es el país. Sí, voté por López Obrador, sí tengo enormes críticas por lo que ha sido el gobierno de López Obrador, de la misma manera que voté por López Obrador, porque en el 2018 y hoy sabía y sé que las opciones políticas que existían en ese momento tampoco son los caminos adecuados para México. Pero lo que me queda... Adina, sí. Sí, dime. Es decir, es probable que al final tú termines votando de nuevo por López Obrador, por el proyecto de Morena y de la 4T. No, es probable que de aquí al 4 de junio del 2024 me vuelva una ciudadana informada y privilegie aún más, porque siempre he sido una ciudadana informada, mi voto siempre ha sido pensado e informado, y eso es lo que invito a todo el mundo a hacer, por aquella opción de país, aquella opción política que ofrezca la menor cantidad de encono, la mayor cantidad de entendimiento, la menor provocación de polarización y de violencia verbal, que de por sí vivimos en un país con una cantidad de violencia física enorme. Lo que necesitamos es empezar a generar esos puentes. Sí. Y lo vemos en Morena y lo vemos en el Frente Amplio. Oye, Hemos, Adina, hemos, pero perdido, la... Sí. hemos perdido completamente el respeto y la forma política y la forma verbal. Y en política, como en muchas cosas en la vida, forma es fondo y tenemos que empezar a recuperar esas formas. Adina, y en ese análisis que haces y yendo a los datos fríos,
La mayoría de la gente en México, según las encuestas de opinión, la mayoría está a favor de López Obrador y la 4T. Cuando hablas de polarizar y de emponzoñar el ambiente, digamos, ¿te refieres a la otra parte que es la minoritaria? Me refiero a todos, o sea, desde el púlpito presidencial y desde la oposición hay un emponzoñamiento, como lo dices tú, deja hacia las otras opciones políticas, o sea, que nos agarre, entre políticos se agarren, pero hay un emponzoñamiento hacia quien es diferente, eh, o sea, hacia quien es diferente, no solo porque es el candidato de un lado o es el candidato del otro, sino porque vas a votar por el candidato o estás a favor del candidato de un lado o estás a favor del candidato del otro. El problema del emponzoñamiento no es que se peleen entre políticos, o sea, eso se ha dado en las elecciones de todos los lugares del mundo a través de la historia. El problema de la polarización, el emponzoñamiento, como lo llamas tú, es que ahora estamos envenenados todos unos contra otros en la sociedad civil. Y Sí. nos guste o no, la sociedad civil en conjunto es la que va a trabajar para Ajá. construir el país y para reconstruir, cada quien ponga el adjetivo que quiera, Claro. en el Adi- 2023, 24, 25, 26, 27, 28. Adina, y sin embargo, leo en uno de tus artículos que llamas a ejercer una especie de presión social en los restaurantes o en los lugares donde vean políticos, mencionas a Bartlett, por ejemplo, que haya un rechazo explícito de la gente hacia esos personajes. Menciono a Bartlett de la misma manera que hubo un rechazo social con Lozoya cuando se le vio cenando en el restaurante que haya estado cenando. Creo que hay un tema de aspiracionalismo o aspiración social hacia todos los políticos del partido que sea, que tiene que ser rechazada. O sea, O sea, ¿qué propones? ¿Que en los restaurantes le chiflen o vayan y le no, digan a su mesa algo? algo muy importante. En el artículo menciono directamente que no es cuestión de rechiflas y que no es cuestión de perder, también hay las formas. Lo que menciono perfectamente bien en los artículos es que todo el tema de las revistas de sociales, a los que todos los mexicanos de todas las clases somos tan adictos, los tienen que dejar de poner en sus portadas. Reforma. El Club de Reforma, La Quien, el Caras, el Vanidades y el TV Notas. O sea, necesitamos dejar de vanagloriar políticos de cualquier parte del pasillo, o sea, del pasillo político que quieras, del color que quieras, que desgracian el país en la mañana y en las tardes se visten de gala y salen en un evento social. Sí, sí, Oye, me Adina, tenemos que conforme hacer. a lo que estás planteando, si yo fuera adverso a la presencia y a las posturas de Xóchitl Gálvez y de José Ángel Gurría y los veo en un restaurante, ¿qué les debo hacer para estar en sintonía con esa presión social que tú nos dices? O sea, yo creo que no los deberías de saludar. De la misma manera que yo no saludaría a ningún político, o sea, a ningún político con el que no estoy de acuerdo. Y mira que no estoy de acuerdo con políticos de la 4T, y no estoy de acuerdo con políticos del PRI, y no estoy de acuerdo con políticos del PAN. No estoy aquí poniéndole un color a ningún político en especial, pero sí, sí Tampoco con creo. Xóchitl Gálvez, no estás con ella. Bueno, Xochitl Gálvez apenas es no es que no es una promesa, pero es un inicio de un proyecto. Pero El si día te que simpatiza, sí, sí me simpatiza. tal Sí vez me por ella simpatiza. votarías. O sea, votaría por quien presente el mejor proyecto político en el momento que presenten un proyecto político. Adina, otra parte de tu texto que me llamó la atención, llamas a los patrones, pues, a que traten bien a sus empleados domésticos, a las empleadas domésticas. Sí. Dices que no se puede estar proclamando justicia cuando tratan mal a sus empleadas domésticas. Me queda claro. Ahora, el tema del empleo doméstico no es solo un tema de la clase media alta y de la clase alta. El tema del empleo doméstico y del empleo doméstico no tomado en cuenta como un tema de trabajo, como todos los demás trabajos protegidos en México, tiene que ver desde la clase media, media baja y todo aquel que emplea a un trabajador doméstico en su casa. Y todos los que son patrones, independientemente de dónde estés parado en la pirámide socioeconómica, necesitamos empezar a reconocer el trabajo doméstico como un trabajo con los mismos derechos laborales que tiene
el resto de los trabajos que hay en México. Y sí creo que es un tema fundamental porque es un trabajo que a largo y ancho y está perfectamente bien documentado en cualquier parte de la pirámide socioeconómica, no está bien, no está protegido de la manera que está protegido el resto de los trabajos. Digo, que deberían de estar protegidos el resto de los trabajos. Bien, Adina Chelminsky, empresaria y ciudadana, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad de platicar en Astillero Informa. No, te agradezco yo a ti, Julio. Yo creo que lo que más tenemos que hacer, siendo tu público diferente a mi público, es justamente encontrar estos espacios, encontrar que tú puedes sonreír y yo puedo sonreír y podemos tener una conversación perfectamente bien humana y bien intencionada. Y eso es lo que se necesita para construir el país, porque si tú y yo nos hubiéramos agarrado aquí a tortillazos y a echarnos jitomatazos, no hubiéramos llegado a nada. Pero entender que tú y yo y toda la gente en este país tenemos tanto más en común como mexicanos, aun cuando tengamos realidades diferentes, y es a partir de esa mexicanidad común que tenemos que construir este país y este futuro, independientemente de la afiliación política que cada quien tenga. Adina, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias.